Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia cristiana Agua Viva, y hoy vamos a compartir el último mensaje de la serie La vida bendecida por Dios. A lo largo de algunos meses estuvimos domingo a domingo hablando de la vida bendecida por Dios. Y yo espero que todos los que estamos aquí salgamos con una convicción. La vida bendecida por Dios, hermanos, puede ser una realidad o puede no serlo. Esa es la verdad. Hay personas que pues pasaron la vida anhelando, por decirles algo, una casa. Y pasaron los años, y un día la muerte llega y no tuvieron esa casa. Hay personas que incluso al recordar a nuestros seres queridos decimos: mira, toda la vida quiso que nos fuéramos a Monterrey o que nos fuéramos a Mérida y pues no, ya partió. Entonces pues vamos a llevar sus cenizas a Mérida. Allí al final de la avenida Montejo, allí está la plaza de Santa Lucía, y en las mañanas es tan rica la cochina pibil y las tortas de lechón. Vamos a echar las cenizas ahí junto a las tortitas de lechón. Es la verdad, muchas personas pues simplemente no vieron la bendición de Dios. Yo espero que ustedes y yo seamos de los que sí esperan ver la vida bendecida por Dios. Como dijo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David no decía: bueno, pues sí, en el cielo, sí, yo sé. No, sí, hermana, mire, no se preocupe. Pero sí sé que en el cielo el Señor va a recompensar todo. David decía: no. Yo quiero ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, David quería, pues ahora sí que bendición completa. Bendición en el cielo, pero bendición también en esta tierra. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. ¿Sí? ¿Quieren esa bendición? Yo quiero esa bendición. Yo quiero ver la felicidad, quiero ver la bendición de Dios en mi vida. Pero miren, hermanos, quiero verla también en la vida de mis hijos. Amén. Quiero verla también en la vida de mis nietos. Quiero verla también al paso de generaciones. ¿Saben por qué? Porque sería muy triste que la vida que vivimos un día terminara y no dejara una herencia de bendición. Que los hijos, pues ahora sí, que de nada les sirviera que su madre o su padre hubieran vivido tal o cual cosa. Se los digo porque esto llega a suceder. Y cuando leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo importante, de lo urgente que es esto. Voy a hacer una lectura que no está en la hoja de mensaje. Ya ven que siempre les dejo una o dos lecturas sin poner. La razón, pues, es no mal acostumbrarlos, ¿no? Que ustedes digan: ahí nos pone el pastor todo. Quiero que escuchen, no tienen que buscar la cita, al final les voy a decir dónde está. Quiero que lo escuchen. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha escogido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. ¿Quién está hablando? David. Pero no el David chiquillo. ¿Se acuerdan cómo era David de chiquillo? Él cuenta que cuidaba sus ovejitas. Y si una fiera o una bestia quería atacar a sus ovejitas, ¿qué hacía David? David las enfrentaba. Eso le contó al rey Saúl. Y cuando llegó a más grandecillo, ¿qué sucedió un día? Todos sabemos eso. Todos los niños cuentan esa historia y les es contada esa historia. Siendo un muchachillo, oyó a un grandulón, a un gigante que desafiaba al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo ese jovencito? Lo enfrentó. ¿Cómo se llamó el gigante? Goliat. Y lo enfrentó con la fe. Ese era David, el que mató a sus 10,000.
Pero ahora cuando está hablando, no. Ahora era David, un hombre viejo. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Oyendo un reloj. Un reloj que no se para. Una cuenta regresiva. Nunca se detiene. La Biblia dice que el Señor estableció los límites de nuestra habitación. ¿Saben qué significa? Escúchenlo, hermanos, que esta vida aquí no es para siempre. Ni con segundo debut. No. Ni con injertos en el cabello. Y no se me queden mirando. Poco, pero es natural. No, esta cuenta nunca se detiene. Dios estableció un tiempo. Para ustedes, para mí, Dios estableció un tiempo. Uno vive la vida como si esto fuera a ser para siempre. Uno hace planes como si fuera a estar aquí siempre. No, el tiempo está pasando. Ya no era David, el muchachito que enfrentaba a las bestias. Ya no era David, aquel que enfrentó a Goliat. No era David el que llegó como rey cuando Saúl murió. No, ahora era un hombre viejo y oyendo. ¿Y saben qué empezó a hacer? A juntar oro, plata. ¿Por qué? ¿De qué le iba a servir? Cualquiera le hubiera dicho: David, pues ya te vas a morir. Pero había una razón. ¿Cuál era la razón? ¿A quién quería ayudar? ¿A quién? A su hijo Salomón. Porque ¿cómo lo veía? Joven y tierno, y ante una tarea grandísima. Así lo veía. ¿Y qué empezó a hacer? A juntar. ¿Saben cuántas personas hacen eso? Toda la vida desperdiciada, echados frente a la televisión. A veces dicen, matando el tiempo. He oído a personas así. Me da horror. Se me imagina como alguien que abre una llave de agua y la deja tirar. ¿Qué harías tú si un vecino abriera la llave y la deja tirar, que corra las alcantarillas? Cualquiera diría: oiga, vecino, le cierro la llave, ¿qué está sucediendo? Algo está pasando, ¿no? ¿Cómo puede dejar? Eso hace que, pues aquí matando el tiempo. Tú eres dueño del tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Sabes cuántos de esos vas a oír? Tic-tac, tic-tac. Yo no sé la cantidad, pero sí sé que un día nada más se va a oír tic-tac, tic. Y el tac es el hoyo del cielo. Esa es la verdad. Y yo quiero arengar de veras a cada uno a que podamos nosotros reconocer que la vida no nos pertenece. Miren al pobre de David, sudando ya viejillo, aquí juntando oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. ¿Por qué? Porque David lo sabía, ya se iba. Y lo que pudo hacer por Salomón, lo podía hacer en los 3 días que le quedaban. Porque como dice la palabra de Dios, iba a morir en buena vejez y lleno de días. Ahora, quiero que vean, ahora sí, la hoja de mensaje. Pero antes de que lean la primera lectura, quiero contarles algo. Esta semana, hermanos, tuve oportunidad de ir al ultrasonido, supongo el último que le toman a mi nieto Julio David. Con 36 semanas, ahora 36 semanas y media y contando. Es decir, está muy cerca ya de su nacimiento mi nieto Julio David. Pero en estos días estuve viendo el ultrasonido. ¿Y saben qué me impresionó gracias a la tecnología moderna? La forma en que el doctor nos fue mostrando el cerebro. Hermanos, qué impresión. Cuando vi la corteza cerebral, ¿saben qué vino a mi mente? Allí se acumula, ustedes saben, de un lado la memoria próxima, del otro lado la memoria remota. Cuando dijo estamos entrando a los hemisferios,
Yo miré el hemisferio donde se acumulan las emociones, el otro donde habitan los pensamientos. ¿Y saben qué vi? Vi cámaras vacías, habitaciones limpias. Hagan de cuenta una casa para estrenarse. Y pensaba todo el tiempo, ¿qué irá a llenar esas habitaciones? Si en las emociones, Dios quiera, en mi nieto llegan afecto, reconocimiento, aceptación, cariño, ¿cómo será a los 15 años? Un muchachillo lleno de ilusiones, de proyectos. Si por el contrario Dios no lo quiera, llegaran a esa misma habitación rechazo, abandono, críticas, juicios, ¿cómo serán los 15 años? Un muchachito inseguro, tímido, aislado. ¿Saben qué pensé? Tenía razón Aristóteles. Él dijo que los seres humanos al nacer somos una tabula rasa, una hoja en blanco, una libreta nueva, y vamos recibiendo información y se van llenando esas habitaciones. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos como padres? Y tú, matando el tiempo, echado frente a la televisión, en lugar de estar dedicado. ¿Qué va a suceder el día que ya oigas el tic-tac, tic-tac y te señalen última vuelta, como algunos creo que nos andan señalando? ¿Qué va a suceder? Ahí vas a andar corriendo. ¿Y ahora qué, hermano? Pues pastor, es que siento que ya es mi hora, pastor. Entonces quiero juntar cosas de oro para las de oro y cosas de plata para las de plata, porque mi niño Salomón es tierno y joven. Y mi pregunta va a ser, ¿y por qué no lo hiciste antes? Y peor, porque si todavía puedes hacerlo, mueres hasta el último momento peleando por ellos. ¿Es así o no? Mamás presentes, ¿es así o no? ¿No dejarían hasta el último aliento por sus hijos? ¿Papás presentes? Esa risa espero sea de ánimo a todos ustedes. Muy bien, entonces, escuchen. Pero, ¿quién te asegura que vas a tener la fuerza y la salud en esos días? ¿Sabes qué sería lo peor? Estar en el hospital desesperado, imposibilitado de levantarte, desesperado, oyendo el tic-tac, tic-tac. El tiempo se está acabando. Y tú queriendo hacer lo que nunca hiciste. Lean, por favor. Una verdad que conmueve. Dice el Señor en su palabra en Amós capítulo 2. Lean, por favor. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Están de acuerdo que todo esto ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Sí? ¿Dios los ha bendecido? Sí. A ver, no los oigo. Amén. Amén. Dios los ha bendecido. Dios destruyó al amorreo. Dios nos sacó de Egipto. Dios nos trajo a una tierra de bendición. ¿Pero para qué? Ahora viene el para qué. Fíjense, dice: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, es decir, consagrados a Dios. Imagínense, antes de seguir leyendo, que este Julio Vega que soy llega a la presencia de Dios. Ahora imagínense que en lugar de haber tenido 2 hijos, como en mi caso, hubiera tenido, digamos, 6. Y llego a la presencia de Dios y el Señor me dice: ¿y cómo está la doctora? Y yo: ¿la doctora? ¿Tu hija? No, no tengo una hija, doctora. ¿Y cómo está el senador? Ay, dijo el que le entra fuerte en la noche. No, senador con S, no con C. ¿Cómo está el senador? No, yo no tengo un hijo senador. Bueno, sí tengo varios que le cenan la verdad fuerte, pero así como que senador no. Señor,
¿Y dónde está la maestra? Maestra, la educadora. ¿Cuál educadora? ¿Y dónde está el pastor, el profeta? Profeta. Señor, bueno, yo sé que nunca te equivocas, pero yo digo que algo pasó. Algún ángel ahí se le atravesó mal las hojas. Yo no soy ese. No tengo esos hijos. El Señor me diría, sigue leyendo. Sigue leyendo. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice el Señor? Mas vosotros le disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. ¿Saben quién echó a perder al nazareo? El padre que le dio el vino. Y ustedes dirán: pastor, perdóneme, yo jamás tomaría una botella y se le envinaría a mi hijo. Ya sé que no, pero con tu ejemplo tú le estás enseñando el camino. Yo toco la guitarra, mis hijos tocan la guitarra. ¿Saben por qué? Porque mi papá tocaba la guitarra. Los hijos aprenden lo que viven, y el Señor confronta. No tuviste un hijo nazareo porque tú le diste de beber al nazareo. Lógico, ese chamaco estaba llamado para servir a Dios. Pero el papá, con el ejemplo, ¿saben qué le estaba diciendo? Mira, hijo, esto es la vida, emborracharse, disfrutar. El muchachillo de joven no lo quería, le molestaba ver a su papá borracho, no le gustaba ver a su papá tomando. Pero cuando fue más grande, por una tendencia que es inevitable en la psicología en muchas personas, comenzó a imitar. ¿Y saben qué sucedió? Que el muchachito que estaba llamado a ser nazareo acabó siendo un mediocre, con una fe a medias. ¿Por qué? Y cuando le digamos: Señor, o sea, una de mis hijas iba a ser doctora. Sí, pero tú te la pasabas echado viendo la televisión. ¿Y sabes qué le enseñaste a la doctora? Igual, a echarse. Le enseñaste lo mismo. Eso le enseñaste a la doctora. Y lógico, nunca tuvo hábitos de estudio. El Señor nos diría: yo la mandé para doctora. ¿Por qué? Porque en Cuautitlán Izcalli se enferman mucho por tantos tacos que venden por todas partes. Y entonces, en mi plan perfecto, mandé una doctora en tu hija. Nunca fue. No, pues ¿cómo iba a ser? Nunca. Y el senador necesitaba un político honesto, necesitaba un político lleno de mi presencia. ¿Y sabes qué escogí? Escogí a uno de tus hijos. Él iba a ser un senador de la República, y él iba a estar en el Senado luchando por la justicia, porque era un hijo de Dios. No llegó al Senado, claro que no llegó al Senado. Él abandonó sus estudios. ¿Por qué? Por ti, mamá, que te la pasaste siempre llorando tus tristezas. ¿Qué generaste en el muchacho? ¿Qué generaste? Complejos, inhibición, llorando y llorando por un hombre que ni caso te hacía y nunca te recordó. Y tú te la pasaste llorando, echando a perder al senador, a la doctora, al pastor. Iba a ser pastor. ¿Qué necesitaba si iba a ser pastor? Dios lo había escogido para ser pastor. La palabra de Dios dice que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo decía que a él el Señor lo apartó desde el vientre de su madre. O sea, Pablo nació para ser un misionero, un pastor, un predicador, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Los hijos de Dios debemos tener claro una cosa, hermanos: Dios preparó una bendición para tus hijos. ¿Quieren verlo? A ver, ¿quién fue rey de Israel después de David? Salomón. Pero ahora lean lo que dijo un pelao llamado Adonías, que era su medio hermano. Lean, por favor. Es la última lectura. Dice la Biblia: entonces Adonías, hijo de Agit, o sea, otra mujer, vino a Betsabé. ¿Quién era Betsabé?
era la mamá de Salomón, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Fíjense cómo luego midió el terreno. Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el rey no era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Escuchen, hermanos, puede ser que tenga razón. Puede ser que la gente le veía más pinta de rey a Adonías que a Salomón. Pero eso importa. ¿Qué era lo importante? ¿Saben qué era lo importante? Lo que Dios decía. Yo no dudo de que Adonías tenía razón. Que si hubiéramos hecho una encuesta, que si hubiéramos puesto a votación, hubiera ganado Adonías a Salomón. Porque a lo mejor era más simpático, porque a lo mejor le daba un aire al pastor y era bien parecido. O sea, algo, lo que fuera. Pero sigan leyendo. Lo que dijo el mismo Adonías. Fíjense, dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Léanlo por favor. Porque por Jehová era suyo. ¿Qué tuvo que reconocer Adonías? Que él era más popular, él, Adonías. Pero, ¿a quién había escogido Dios? A Salomón. Dios había escogido a Salomón. Mamá, ¿y si Dios escogió a tu hijo para ser un diputado honesto? Papá, ¿y si Dios escogió a tu hija para ser una doctora? Hacen tanta falta médicos comprometidos en verdad con la salud. Si Dios escogió a una de tus hijas, mamá, para ser una educadora, ¿sabes cuántos pillos se llaman hoy educadores y hacen trizas la educación de los niños en las escuelas? Y si Dios escogió a uno de tus hijos para ser mañana un siervo de Dios, un pastor, si Dios escogió a tu hija para ser mañana una senadora de la República, en verdad, hermanos, ¿por qué no nos sacude esto? Dios había elegido a Salomón y al Señor no le interesaba si Adonías tenía más popularidad. ¿De quién iba a ser el reino? De Salomón. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Ahora imagínense que a la hora de que venga Salomón, salen con que le dieron vino al nazareo. No le enseñaron a profetizar al profeta. Imagínense la vergüenza de David. Señor, que escogiste a Salomón. Vente, hijo, párate aquí, vente. Y el chamaco, todo temeroso porque eso le educaron. El chamaco lleno de complejos. Aquí está el rey de Israel. Chamaco asomándose. ¿Por qué? Porque eso le enseñó su papá, porque eso le enseñó su mamá. ¿Eso hizo David? ¡No! Ustedes pueden leer la palabra y oír cómo le hablaba David a Salomón. Esfuérzate, hijo. Sé hombre. Esa expresión es de David a Salomón. Sé hombre. Y todo el tiempo se la pasaba Davidcito hablándole a Salomón. ¿Por qué? Porque iba a ser un rey. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros no creemos en nuestros hijos. Esa es la verdad. Y te voy a decir una cosa. Si ni tú misma crees en tus hijos, si ni tú mismo crees en tus hijos, pobres de ellos. Porque en este mundo pocas personas creen en nosotros. Y si ni nuestros padres creyeron en nosotros, qué desdicha de chamaco, de jovencita. Tenemos que creer en ellos. ¿Saben por qué? Porque creemos en Dios. Porque su palabra dice que herencia de Dios son los hijos. Porque su palabra dice que cosa de estima es el fruto del vientre. Debemos creer en nuestros hijos porque creemos en Dios. Lehmann, un filósofo paisano mío, por cierto,
Lehmann dice, un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Me choca. Con todo que somos paisanos, a mí me molesta, ¿no? Seremos paisanos, eso es aparte. Pero me molesta que Lehmann diga, un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. ¿Sabe por qué me molesta? Porque digo, qué irresponsable es. Imagínense eso, llegando con Dios y que el Señor nos diga, y el diputado, y la doctora, y nosotros, Señor, permíteme, un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. ¿Sí? El Señor me va a decir, sí, también te voy a dar tu destino, ven para acá. ¿Cómo que el destino? ¿Cuál destino? Los hijos de Dios no tenemos un destino, tenemos un propósito que Dios trazó desde la eternidad. Y tú, siempre que tengas un hijo en tus brazos, de la edad que tengas, tienes que siempre decir, Señor, ¿qué esperas de él? ¿Qué esperas de ella? Llévame a ser sabio, a darte buena cuenta. No permitas que yo le dé el vino al nazareo. No permitas que yo sea el estorbo de este muchachito, de esta niña que estaba llamada a grandes cosas. Que yo sea su tropiezo. Ayúdame, Señor. Yo no quiero impedir que profetice el profeta, distraerlo con tonterías, en lugar de enfocarlo en lo que él debe hacer, en lo que está llamado a hacer. Tú me dirás, porque ahora es la cultura. Pastor, perdóname, pero yo prefiero que mis hijos tomen decisiones. Te voy a decir una cosa. Si tu hijo, el día de mañana, no llega a ser lo que está llamado a ser, va a ser un hombre frustrado, amargado. Hay muchas personas que después de años, pues ya tienen que trabajar en lo que sea, ¿no? Y qué triste ha de ser pasar la vida haciendo lo que no queríamos ser. Debe ser terrible. Baby Ruth, el beisbolista, Baby Ruth decía que a él le encantaba el béisbol. Decía, porque mire, yo realmente voy a jugar. O sea, yo no voy así que el trabajo, no. Yo voy a echar una cascarita de béisbol. No sé cómo se diga cascarita en el béisbol, porque es cascaritas de fútbol, ¿no? Pero también cascarita. Yo voy a echar una cascarita, yo voy a jugar. Y decía, y a mí me encanta que después de jugar me dicen, babe, tu cheque. Oh Dios, bendito seas y te lo guardas, ¿no? ¿O no? Yo le doy gracias a Dios porque cuando doy una conferencia, yo lo disfruto mucho. Me encanta. Y cuando al final me dicen, doctor, su chequecito, bendito sea Dios. ¿No es cierto? Siempre me pregunto, qué difícil sería la vida sin pelo, porque eso es lo primero, y aparte teniendo que ir a hacer lo que insoportablemente tengo que hacer. Qué horrible. Por eso el marido no quiere ir a trabajar. Ya me tengo que ir. Sí, ya vete. Es que como que no quisiera. No, pues vete. No sé, o sea, como que no me nace así. Como que no me siento inspirado. Ya hasta que mi esposa prácticamente lo empuja, órale, sáquese de aquí, a ir a trabajar. Y ya sale el otro, pero así con ganas de que no pasara ningún micro, ¿no? Parece que hubo una huelga de micros. Ya me regresé, pues no, porque no hay transporte. Pues porque no quiere ir, porque no tiene una realización. ¿Y por qué no tiene una realización? Porque el nazareo no es nazareo y el profeta es profeta. ¿Y por qué? Por un padre o una madre que le desvió del camino. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tomarlo en serio. Este es el primer paso, esta oración. Hagan esta oración. Señor Jesús, repitan eso. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Yo quiero, Señor, una vida bendecida para mí, para mis hijos y para mis nietos. Por eso, Señor, en este momento yo quiero acercarme en verdad a ti y vivir verdaderamente en tus caminos. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador. Te invito a venir a mi corazón y me dispongo a vivir en tus caminos, para que un día mis hijos vivan también en tus caminos.
en el nombre precioso de Jesús.